Hola amigos, muy buenos días. Espero que podamos festejar bien la Navidad, que tengamos un hermoso tiempo juntos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mucho se ha hablado acerca de su nacimiento, mucho se ha hablado acerca de diciembre, ¿verdad? Las fiestas navideñas. Y yo quiero tocar un tema extraordinario esta mañana, hablando de la Navidad, pero hablando de Jesucristo, que es el motivo de la Navidad. Sin embargo, si es el motivo de la Navidad, la pregunta es ¿por qué nunca se menciona su nombre? ¿No? Le he titulado a esto como la verdadera Navidad, como la campaña, una campaña evangelística, con la intención de llevar a las almas a los pies de Cristo Jesús para su eterna salvación. Y le he titulado así el tema directo, el milagro de los milagros, o el milagro de milagros. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El nacimiento de Jesucristo era singular, especial, único, extraordinario. Con todo esto fue despreciado por no creer al testimonio de Dios que ofrece al mundo, de que Jesús nació de una mujer virgen. Y esta señorita es María, la esposa de José, sin saber que estaban despreciando al milagro de milagros, estaban despreciando el nacimiento del único Hijo de Dios llamado Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, llamado también Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Veamos de qué manera fue despreciado. Primero, despreciado antes de nacer. Dice Lucas 2, 1-7, entre otros, no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era una especie de hotel o posada o hostería o un parador. Y es imposible recordar en medio de tanto ruido, piñatas, fiestas, música, bailes, banquetes y aún copas, que Jesús, el único Salvador del mundo, estaba siendo despreciado aquella noche. Aún antes de su nacimiento, dice la palabra que no había lugar para ellos para que naciera Jesús. El segundo punto de por qué fue despreciado, miren, dice que fue despreciado en su niñez. En Mateo 2, 1-18, leemos que desde los 2 años aproximadamente, el Hijo de Dios ya estaba siendo perseguido por el ejército de Herodes el Grande. Cientos de madres quedaron con el corazón desgarrado y enlutado al ver a sus pequeños hijos arrancados de sus propias manos para ser atravesados por la lanza o espada de aquellos soldados. El propósito de esta terrible masacre, ¿cuál era? Matar entre todos esos niños al Hijo de Dios. No querían vivo a Jesús, el Salvador del mundo. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. A eso vino. ¿Cuál fue el daño? ¿Por qué tenían tanto desprecio hacia Él? Es que el mundo no ama al Señor. El mundo no quiere a Dios ni quiere a sus hijos, y menos a su Hijo, su único. Así que en tercer lugar, dice que fue despreciado durante su vida. En Hechos 10, 37-39, leemos, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Jesús solo hizo el bien
y no hizo otra cosa sino eso. Durante su ministerio, que duró 3 años aproximadamente, no hizo más que solamente el bien. Sin embargo, lo odiaron tanto que lo hicieron el blanco de sus burlas y calumnias. Solo se oían blasfemias, palabras de desprecio de la boca de aquella gente. Le llamaron hijo de adulterio, como dice Mateo 12:24. Hijo del carpintero, para no decirle hijo de Dios, Mateo 13:55. Mentiroso, Mateo 26:65. O hijo de Belcebú, o Satanás, Juan 8:41. ¿Cuán ciertas son las palabras de Juan 1:11 que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Le estaban diciendo, no te queremos, Jesús. Es lo que estaban diciendo. Ahora, en cuarto lugar, despreciado en su muerte. En Mateo 27, 26 al 50, leemos que cuando Pilato entregó a Cristo en manos de aquellos hombres que querían su muerte, lo hizo para aplacar sus gritos desenfrenados, porque no paraban de gritar diciéndole la sentencia a Pilato, la sentencia contra Jesús. Crucifícale, crucifícale. Jesús fue duramente azotado. Sufrió ante 6 tribunales que violaron la ley con testigos falsos. Fue castigado con saña, duramente torturado. No cabeceó ninguno de los golpes. Todo lo recibió uno a uno. Y preguntas que por qué no se defendió. ¿Sabes por qué no se defendió? Porque estaba pensando en ti que quién debería recibir todo este castigo. Sufrió con gozo para darte vida a ti que ahora crees. Quiso sufrir la pena que te correspondía a ti. La pena de muerte que era para ti recayó en Jesús. Primera de Pedro 3:18. Jesús no estaba gozando los golpes porque no era una persona masoquista. Simplemente su gozo era el resultado después de su sufrimiento. En eso estaba puesto sus ojos delante de él. Más adelante estaba mirando el fruto de su sacrificio. Ahora, en quinto lugar, despreciado después de su resurrección. En Mateo 28, 11 al 15, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Cuál fue el informe de la guardia? Dieron testimonio a los principales sacerdotes de lo que habían visto y oído, y estos que estaban resueltos a no creer que Jesús había resucitado. Y ahora tenían que buscar el medio de impedir que otros creyesen que efectivamente Jesús ya no estaba en la tumba. La tumba ya estaba vacía, porque Jesús se había levantado de los muertos, había resucitado. Acordaron sobornar a los soldados que eran testigos, que habían sido testigos de este evento extraordinariamente singular. Dieron, dice aquí, mucho dinero a los soldados. Dieron una gran cantidad de dinero para extender lo que ellos mismos sabían que era una gran mentira. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. El gran argumento para probar que Cristo es el Hijo de Dios es su resurrección. Y nadie pudo tener pruebas tan convincentes de la verdad de ello como estos soldados. Vieron al ángel descender del cielo. Vieron remover la piedra. Vieron el cuerpo de Cristo salir del sepulcro. Y con todo esto, aún estaban tan lejos de convencerse por sí mismos y creer que se dejaron sobornar para negarlo y para impedir que otros creyesen en Jesús el Salvador. No solamente no creyeron, sino que no dejaban que otros creyeran. No entraron al reino, ni tampoco querían que otros entraran. Así que no solo creyeron a la mentira, sino que la propagaron. Cristo está vivo, venció a la muerte, ha resucitado. El que debería ser el agasajado sigue siendo el despreciado. Podemos ver nosotros, con toda sinceridad, que estamos ante una situación muy crítica, muy difícil de entender por qué hay tanto odio contra el Señor, cuando solamente hizo el bien,
y vino a sacrificarse por nosotros los pecadores. Ahora, entrando en el tema de lleno, o sea, en el cuerpo del mensaje, me imagino que ustedes han oído o que leyeron de que en los años 50 y 60 se inició una carrera espacial. Los científicos investigaban cómo regresar vivo al viajero del espacio. Tenían manera de mandarlo al espacio. Ay, gracias, Cris. Qué amable. ¿Y cómo regresarlo a la atmósfera de la Tierra? Impulsar el cohete y a sus ocupantes fuera de la atmósfera. Parecía que ya estaba resuelto, pero el asunto de retornarlos presentaba un obstáculo real, uno que tomó muchos años resolver. Impulsarlo hacia el espacio ya estaba resuelto, pero ahora, ¿cómo regresarlo? Me imagino que el propósito de Dios, cuando envió a su Hijo a esta tierra, fue lo contrario. Él obraba desde el otro lado de la atmósfera, desde el tercer cielo. Él envió a Jesús desde allá, a su Hijo, su único, del firmamento espacioso, a esta tierra de pena y dolor por el pecado. Descendió del cielo para cumplir su plan de rescatar a la humanidad perdida. Y su problema, y lo voy a poner entre paréntesis porque no era ningún problema, nomás para hacer énfasis en este punto. Y su problema ahora era cómo regresarlo al cielo, cómo regresarlo a donde estaba él y donde había estado originalmente, antes de bajar, antes de descender a la tierra. Por supuesto que para Dios no era ningún problema, pero quiero ilustrarlo de esta manera. ¿Cómo despachar a su Hijo de la misma gloria abajo a una cruz para morir y luego regresarlo vivo desde la tumba a su mano derecha? Era lo que nuestra imaginación podría haber sido el problema de Dios. ¿Cómo regresar a su Hijo al cielo? Pero Dios resolvió el problema y hoy podemos decir con confianza que Jesús resucitó y ascendió a los cielos para estar con su Padre Celestial. Dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él lo hizo. Salió de la gloria y bajó a esta tierra. Atravesó la puerta de la muerte y luego volvió a la vida, de vuelta a la mano derecha de su Padre allá en los cielos. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La muerte y luego la resurrección de Cristo son los dos pilares sobre los cuales descansa el Evangelio. De hecho, la resurrección del Señor Jesucristo es el hecho culminante de nuestro Evangelio. Es la bisagra sobre el cual se balancea a la puerta de la salvación. Es el apoyo sobre el cual se pone la palanca de la redención que puede levantar a un hombre del pecado y de la muerte. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Dicen que dijo el griego Arquímedes, que él pronunció estas palabras al explicar el principio de funcionamiento de una de las máquinas más simples y más utilizada en toda la historia de la humanidad, que se llama la palanca. La palanca. La resurrección de Jesucristo es ese punto de apoyo. Y sobre él Dios puso la palanca de la redención para que hoy Él pueda levantarnos del pecado y la muerte y traernos a sí mismo. Debemos recordar siempre que la resurrección de Cristo es la poderosa razón de su nacimiento.
para cumplir por nosotros la demanda de Dios. Así que nuestra salvación descansa enteramente sobre la resurrección, y la resurrección presta valor a la muerte de Cristo. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La resurrección es lo que da sustancia a la enseñanza de Cristo. La resurrección de Jesucristo es lo único que puede dar validez y poder para el vivir cristiano. Su resurrección de los muertos da crédito a los milagros de Cristo, porque es el milagro supremo de todos. Es siempre alrededor de la época de Navidad cuando empiezan a circular artículos en los cuales se hace la declaración que el nacimiento virginal de Cristo es el milagro de milagros. Un evangelista dijo hace algunos años, yo creo en el nacimiento virginal de Cristo con todo mi corazón, pero no creo que sea el milagro de los milagros. El milagro de los milagros es la resurrección de Jesucristo. Es ese el más importante y el que corona a todos los demás. De hecho, es la resurrección del Señor Jesucristo que certifica y garantiza el nacimiento virginal de Cristo. Personalmente digo que el nacimiento virginal y la resurrección de Cristo fueron dos portentosos milagros. Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Él es declarado ser el Hijo de Dios, no hecho el Hijo de Dios. Él ya era el Hijo de Dios cuando nació, pero cuando resucitó de entre los muertos, todo lo que Él era y todo lo que Él hizo recibió el sello de garantía de las cortes del cielo. Sin la resurrección no hay evangelio para predicar. Dice 1 Corintios 15, 1 y 2, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces, ¿qué es el evangelio? Pablo dice, es lo que os he predicado, es lo que recibisteis, es sobre lo que estáis parados. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de Jesucristo lo supera todo, y sin ella no hay evangelio para predicar. El nacimiento virginal de Jesús llegaría a ser meramente una doctrina fría, y con todo lo celebramos año con año. Pero, ¿qué sería de este tan hermoso y singular acontecimiento del nacimiento de Jesús sin la resurrección? No pasaría de ser un dulce acontecimiento. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera resucitado, hubiera fracasado porque el plan de Dios para la salvación de los pecadores no se hubiera completado y todos estuviéramos todavía muertos en nuestros delitos y pecados, el pago no se hubiera efectuado por completo. Ese niño que festejamos diciembre a diciembre se vino a morir, pero también a resucitar. El único camino para ser salvo es aceptando personalmente a Jesús como Salvador, como tu Salvador, confiando en su muerte como pago por tus pecados con su sangre y en su resurrección como su garantía de la vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es Jesús personalmente tu Salvador? Dice Hechos 4:10 en la nueva versión internacional,
Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí, delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Y si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, entonces vamos a dejar el argumento del nacimiento virginal. Es una pérdida de tiempo. Deberíamos avisar a los magos que van a hacer un viaje innecesario y aún sin significado. Si Él no ha resucitado entre los muertos, deberíamos enviar un mensaje a los pastores que no dejen a sus ovejas, porque es solo otro bebé que nace en Belén, criado en Nazaret, crucificado en Gólgota y enterrado en una tumba en el jardín, que no resucitó entre los muertos, sino que permanece un cadáver. Entonces, sin la resurrección, el nacimiento virginal no tiene significancia alguna. Dice 1 Corintios 15, 14 al 19, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima, de todos los hombres. Entonces, si Cristo no se levantó de los muertos, ¿por qué celebrar su nacimiento? La Navidad sería deleite de tontos. ¿De qué valdría toda esta discusión de volver a poner a Cristo en la Navidad? Tendría más sentido cantar Rodolfo, el reno de la nariz roja, que cantar paz en la tierra. De hecho, sería mejor para nosotros llevar cilicio y ceniza y llorar, amado, que cantar cualquier cosa. Sin la resurrección, la Navidad sería una temporada de lloro en vez de cánticos. Nadie esperaba que el prometido Mesías naciera en un establo en Belén, y aquellas mujeres que vinieron a la sepultura esa mañana nunca esperaron encontrarlo en ningún lugar excepto en esa tumba, porque lo que llevaban era para embalsamar un cadáver. No creyeron que Cristo estaba fuera de la tumba. Iban a buscar el cadáver para embalsamarlo. Y por eso fue un milagro de milagros para ellas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24, 5. La resurrección dice que desde la cuna hasta la tumba, Él era Dios. Ese pequeño bebé que hoy recordamos es Dios hecho hombre. Y como hombre murió para salvarnos, pero Él ha regresado de los muertos. Díganles a los pastores que dejen a sus ovejas, porque el bebé que yace en esa cueva es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sería apropiado que el Mesías naciera en el mismo lugar donde nacían los corderos del sacrificio. Díganles a los huestes angelicales que lo griten hasta los confines del universo de Dios, que ha nacido un Salvador, nacido para morir y ser resucitado de entre los muertos. Recordemos una vez más lo que dice Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Como ustedes ven, ella fue la primerita en dudar del nacimiento virginal. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, Nazaret no creyó lo que contó María y no tenía una opinión favorable de ella ni de su hijo. Si ustedes quieren una idea de su actitud, vayan al Salmo 69, que pinta un cuadro profético de Cristo en la cruz.
y nos da una visión de la crueldad que sufrió él mientras crecía en Nazaret. Dice el Salmo 69, del 2 al 4, en esta versión internacional: me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta. Mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Muchos son los enemigos gratuitos que se han propuesto destruirme. ¿Cómo voy a devolver lo que no he robado? Tal vez esto es lo que pasaba por su mente mientras estaba colgado allí en la cruz. Él miró alrededor y dijo: no hay lugar para que yo pueda pararme. Estoy en aguas profundas. El pecado estaba listo para ser empujado sobre su cabeza como corona de espinas. Él dijo: estoy cansado de llamar, o sea, de gritar. Tengo la garganta seca. Entonces él miró a esa muchedumbre y dijo: me odian sin causa. Me odian sin causa. ¡Qué muchedumbre! Son más que los cabellos de mi cabeza. Y mientras él está allí en la cruz, ya que él es perfectamente humano, él hace lo que hacen muchas personas cuando están a punto de morir. Él revisa su vida. Dice en el versículo 7 de este mismo Salmo 69, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Tú y yo no tenemos ninguna noción de lo que él sufrió en vida por nacer virginalmente. Escucha estas otras palabras pronunciadas por nuestro Salvador en el mismo Salmo, versículo 11. Puse además cilicio. ¿Qué es cilicio? Es una arpillera, un costal áspero, picoso. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Le hicieron su vida tan miserable que iba por Nazaret en cilicio. Lo terrible es que le ridiculizaron y criticaron hasta por eso. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saherían, me ultrajaban con odio. En sus canciones los bebedores. Salmo 69, 12. En otras palabras, no solo los de alta posición estaban en contra mía, sino que los más bajos y viles componían cancioncitas de mí y mi madre y las cantaban. Eso es por lo que él pasó para que pudiéramos ser hijos legítimos de Dios. Y cuando el ángel le preguntó a María: ¿estás tú dispuesta a hacer esta? Ella respondió: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1:38. Por su decisión, había una nube sobre María durante toda su vida, hasta la resurrección de Jesús. Ahora, para terminar, ¿qué es la Navidad sin la resurrección? El doctor Lucas, al escribir el libro de los Hechos, tiene un golpe maestro allí, el cual muchos de nosotros pudiéramos no ver. Él dice que después de que Jesús fue levantado de los muertos y estaba con los suyos por 40 días, Él ascendió al cielo. Y cuando Él ascendió al cielo, los discípulos se apartaron para esperar, como el Señor les había dicho, la promesa del Padre. He aquí el informe. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1, 12 al 14. ¡Qué golpe maestro! María en el aposento alto, después de su ascensión al cielo, y mientras están reunidos en oración, hablando de estas cosas que habían sucedido, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo.
puedo ver a María sentada allí, con una tremenda sonrisa en su cara, porque finalmente la nube ha desaparecido. Tanta calumnia contra su persona. No sé si sucedió exactamente de esta manera, pero algo muy similar tuvo que haber tomado el lugar. Ella está diciendo, Natanael, ¿recuerdas cuando primero le conociste y dijiste, de Nazaret puede venir algo de bueno? ¿No te dije que él nació virginalmente? Ahora tú sabes que algo bueno vino de Nazaret, porque él salió de la tumba y ha regresado al cielo. Juan 1:46. De Nazaret respondió Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, contestó Felipe. Simón Pedro, tú tenías razón cuando dijiste, tú eres ese Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Simón Pedro, tú pensabas que él no debería morir en una cruz. ¿No sabes que su resurrección hizo necesaria su muerte sobre la cruz? ¿Que él debe llevar los pecados del mundo? Y el día de Pentecostés, Simón Pedro, tú vas a poder decir, por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa ciertamente que Dios ha hecho a ese mismo Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, tanto Señor como Cristo, levantándole de entre los muertos. Simón Pedro, yo te dije siempre que él nació de una virgen. Mateo 16:16. Felipe, ¿recuerdas cuando en el aposento alto dijiste, muéstranos el Padre y es suficiente? Oh, Felipe, ¿tú no te dije que el pequeño formado en mi vientre era Dios manifestado en carne? Entonces él te dijo, he estado tanto tiempo contigo, Felipe, y aún no me conoces. Fue entonces que yo sabía y ahora tú sabes, Felipe. Él se levantó de los muertos. Tomás, oh Tomás dudoso, incrédulo, tú nunca creíste nada, ¿verdad? Y no esperaría que creyeras en el nacimiento original. Pero, Tomás, tú siempre levantabas dudas. Y aún después de que él volvió de los muertos, tú dijiste que no lo creerías hasta que pudieras tocarle las heridas de los clavos en esas manos. Tomás, había magos que vinieron a Belén cuando él era un bebé. Y ellos vieron esas manitas, esas pequeñas manos que formaron un universo. Y ellos creyeron que en él entonces, Tomás, tú tuviste que esperar y perdiste tanto, pero ahora eres un hombre sabio. Dice Juan 20:25, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Bueno, los discípulos nunca fueron a Belén, pero todos salieron a ver a una tumba vacía y creyeron. Yo quiero terminar diciéndote esto. ¿Ya recibiste a Cristo? Tú y yo no vivimos en ese impactante tiempo, ni tuvimos aquella experiencia de los primeros creyentes, pero igualmente podemos creer en el Cristo resucitado. Podemos aceptar la razón de su venida a este mundo perdido tan lleno de pecadores, entendiendo que la realidad de tanta revelación es para que entendamos que Cristo murió por nosotros, los pecadores, para que con su muerte nosotros tuviésemos el regalo más grande de toda la historia de la humanidad, la salvación eterna, la eterna redención. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Recuerdan ese pasaje de Efesios 2:8-10? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para qué? Para buenas obras. No por las buenas obras, sino para las buenas obras. Apocalipsis 3:20, ¿te acuerdas? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Puedo preguntarte una vez más,
¿Has recibido el regalo de la vida eterna? El hecho de que Él nació hace 2000 años no tiene significado por sí solo, pero cuando Él fue levantado de los muertos, eso le dio mucho significado a su nacimiento. Como un predicador dijo, ¿de qué sirve la Navidad sin la resurrección? Quería decir que Él nació de una virgen, Dios manifestado en carne. El único que podía pagar la penalidad por tu pecado y mi pecado era Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo que Dios amó al mundo tanto que dio a su propio Hijo a morir por nosotros, y hoy todo lo que tienes que hacer para recibir el regalo es creer al testimonio de Dios y extender la mano y tomarlo. Y si es un regalo, pues entonces el regalo es gratis. Dice Juan, 1 Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Creerás en Dios ahora mismo? ¿Aceptarás su regalo? No podrás tener finalmente en esa Nochebuena el verdadero regalo de Dios, el por qué vino a este mundo. Vino a buscarte a ti, vino a buscar pecadores, no a gente buena, vino a buscar gente mala, porque la gente mala es todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, el Señor tiene esta intención contigo en lo individual, además de la colectividad, pero te habla a ti en lo personal. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres la puerta, entraré en ti. Estaré contigo en intimidad para siempre. Recibe a Jesucristo. Es muy sencillo. Lo difícil es abandonar el pecado. Pero si tú estás arrepentido, así como estás, tan sucio, tan lleno de pecado, déjale a Él que te lave, porque Él es el único que con su sangre puede traer limpieza total. Él mismo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tengan ustedes una feliz Navidad verdadera, recibiendo a Cristo, el que nació hace 2000 años. Nació, vivió, sufrió, murió y resucitó para ti. Señor, bendice a estas familias y a estas personas que están viendo y oyendo este mensaje. Te ruego, Padre, que tomen una decisión que tiene repercusiones eternas y será la mejor decisión que hayan hecho en toda su vida. Bendícelos, pues, hazles creer en tu palabra, en tus promesas, donde tú te has comprometido con tu deidad de cumplirlas. Gracias, Señor, por todo este año de bendiciones que nos has permitido gozar sin merecerlo. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios.